Bueno, hola, ¿cómo están todos? Todos los estudiantes de cuarto. Este video lo voy a compartir con cuarto A y con cuarto C. Espero que estén todos bien de salud y, y así también sus familias y quien no sea su familia también. Esperemos que todos estemos bien de salud. Hoy es lo primordial, pero también es importante continuar con lo que veníamos haciendo y con lo que veníamos viendo. Nos vamos acostumbrando a nuevas formas de llevar adelante la clase. Voy a trabajar un poco más con este tipo de videos. Se los voy a estar subiendo a un link de YouTube para que ustedes puedan acceder. Eh, y les voy a subir algunas actividades relacionadas con ver este video, pero además con algunas otras fuentes que también les voy a estar compartiendo. Bueno, ¿qué toca ver como tema? La aparición de los gobiernos totalitarios, de las ideologías totalitarias en Europa. Para esto hay que repasar un poquito lo que habíamos visto. Habíamos visto un mundo colonial, habíamos empezado por el mundo colonial en Europa, en donde se había hecho el reparto de África, el reparto de territorios de Asia, y en donde eh, las potencias coloniales, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Rusia también en parte, Italia también, habían repartido el territorio disponible, por así decirlo, y se habían apropiado de los recursos de esas colonias al punto de, yo había hecho una comparación en alguno de los Zoom, que era eh, esto de el tablero del TEG, ¿no? Cuando se reparten todas las fichas, el TEG es un juego de mesa en donde hay un mapa y los participantes se reparten todos los territorios. Una vez que repartiste todos los territorios, el paso siguiente es conquistar el territorio que ya está ocupado por otro. Bueno, a nivel mundial pasó algo parecido a esto. Todos los territorios repartidos, era obvio que las potencias más grandes iban a empezar a tener conflictos con las otras potencias, ya sean las potencias de menor rango u otras potencias de las principales, ¿no? Y esto sucedió, se desencadenó así la Primera Guerra Mundial, con un pequeño conflicto en los Balcanes. Eso fue el disparador, la región de los Balcanes. Esto fue el disparador de una serie de conflictos que terminaron en el enfrentamiento de las grandes potencias. Por esto recibe el nombre de Primera Guerra Mundial. No es que peleó todo el mundo, pero sí las principales potencias. Terminada la Primera Guerra Mundial, se impone el bando de los aliados, el grupo de los aliados, con Inglaterra, Francia y Estados Unidos a la cabeza, y se firma un acuerdo de paz. Este acuerdo de paz se llamó el Tratado de Versalles y básicamente estuvo fundamentado en 14 puntos que escribió el presidente Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos. Están acá, no se los voy a leer todos porque se los voy a subir como una de las fuentes. ¿Qué es importante de acá? Entender que hay varias sanciones que tienen mucha fuerza, pero sobre todo contra Alemania. ¿Y por qué tanta hazaña con Alemania? Porque era la nación a la cual había que restringir, a la cual había que reducir, porque era aquella potencia colonial que estaba empezando a acaparar el control de los recursos. De los recursos y de la geopolítica también, ¿no? La geopolítica es importante en todo esto porque los países no piensan solamente fronteras adentro, piensan fronteras afuera. Y eso los hace ser un país grande o un país chico, no en términos de territorio, sino en términos de influencia. Bueno, y Alemania estaba despegando como potencia, entonces después de la Primera Guerra Mundial había que establecer un par de criterios fuertes. ¿Cómo se establecen esas sanciones para Alemania? Principalmente se la reduce en territorio. Se la obliga a devolver los territorios de Alsacia y Lorena a Francia, que eran dos pequeños territorios que estaban en disputa con Francia desde antes de la Primera Guerra, y se la obliga a Alemania a devolver estos territorios. Se la obliga a reducir sus territorios coloniales también, sus pretensiones coloniales, o sea, todas las tierras que había ocupado
las devuelve. A ver, esto está mal o está bien, es discutible. El tema es que a Alemania se la obligó a esto y al resto de las potencias no. El resto de las potencias seguían siendo coloniales, seguían invadiendo territorios que no les pertenecían. Además se la obligó a entregar sus recursos, porque dentro de esos territorios había recursos. El carbón, por ejemplo, en gran parte estos lugares tenían reservas de carbón o de minerales que eran importantes para la época, por ende se la reducía también económicamente, no solo territorialmente. Y también se le aplicó una sanción con respecto al armamento, al desarrollo armamentístico y a la capacidad de su ejército, a una reducción de menos de 100.000 hombres, establece el tratado. Es la máxima cantidad de hombres al servicio militar que podía incorporar Alemania en esa época. También se la restringió con respecto a su marina, o sea, a la capacidad de comerciar y de navegar los mares, lo cual también la restringía económicamente y también militarmente. Pero además hay una sanción que es la más importante, podríamos decir, que es la sanción económica. Es una sanción, en realidad es una doble sanción, porque se la obliga a asumir la culpa de la guerra. De alguna manera se la obliga a Alemania a decir: yo inicié este conflicto, mis pretensiones imperiales iniciaron todo este conflicto, lo cual ya es una sanción moral de alguna manera para Alemania. Pero también hay una sanción económica muy fuerte, de algo así como, es difícil encontrar los datos de cuál es el número real y final de esa deuda, pero también os voy a poner algunas fuentes de este tema, pero el número más cercano es 295.000 millones de marcos de oro alemanes. Es muy difícil transferirlo a lo que sería la moneda de hoy de intercambio mundial, que es el dólar, pero tomando esa referencia para que se den una idea, el último pago de esta deuda, de esta multa que hizo el Estado alemán, fue el 3 de noviembre del 2010. O sea, recién en el 2010 Alemania terminó de pagar la multa que le aplicaron Estados Unidos, Inglaterra y Francia por el Tratado de Versalles. O sea, a través de ese tratado le aplicaron esta multa y recién se pagó hace 10 años. Una guerra que terminó en el año 1919. Bueno, pero ¿qué consecuencias tiene que exista el Tratado de Versalles y en esas circunstancias y con esas condiciones? La principal consecuencia es una gran crisis económica en Alemania. Los relatos hablan de el hambre profundo, la poca actividad económica, y obviamente ya de por sí el contexto de una posguerra no es favorable para la sociedad ni de los vencedores ni de los vencidos. Pero en el caso de Alemania, siendo uno de los países derrotados, además sobre el que más se cargó la culpa y la multa, por así decirlo, el escenario económico social era devastador. ¿Qué permitió esto o a qué dio lugar? A la aparición del discurso totalitario, del discurso de los partidos políticos totalitarios, discursos que buscan un culpable ante una situación económica, que critican el poder establecido, que hablan, ¿no?, de esta cuestión. Bueno, hay que encontrar un enemigo. Ese enemigo puede ser alguien de afuera, pero puede ser también alguien de adentro con el que yo encuentro alguna diferencia. Esto sucede, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o más conocido como Partido Nazi, aparece en esta posguerra. Aparece la figura de Adolf Hitler. Todos lo conocen porque es de la cultura popular, digamos, lo habrán visto en alguna película, serie o en alguna referencia, o hasta en algún meme o en algún libro, en alguna página, en algún lado lo vieron. Y aparece con un discurso de la recuperación del ser alemán, de la pertenencia del alemán y de la raza aria.
todo lo que es diferente al alemán ario es el enemigo. Empezando por el pueblo judío y siguiendo por los gitanos, los negros, los discapacitados, etcétera, etcétera. Es muy amplio el margen de discriminación que aplica el nazismo alemán. Pero es importante, yo siempre quiero remarcar esto. El nazismo es un partido totalitario que rechaza la democracia. A ver, los partidos totalitarios no aparecerían si no hay una crisis de la democracia. La democracia, como todos sabemos, es el sistema de representación. Ahora, si yo no me siento representado, ahí empiezan a tomar relevancia otras formas de poder. Bueno, aparece el totalitarismo con la democracia en plena crisis, no solo económica, sino también política, y la figura de Adolf Hitler plasmada en este Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi. Pero entendamos que llega al poder por las elecciones. Uno dice, Hitler, un dictador, perfecto. No es tan así. Hitler llega al poder luego de ser electo, de ser elegido por el pueblo en las elecciones. Después hay toda ahí una cuestión que vamos a desarrollar más adelante. Pero hay que entender esto, es elegido por el pueblo. Después él suprime todas las libertades democráticas. Suprime el Senado, etcétera, etcétera. Pero en principio podríamos decir que llega a tomar relevancia democráticamente, es elegido democráticamente, pero termina instaurando un totalitarismo. Voy a dejarlo acá porque ya me extendí del tiempo que pensé que iba a tardar en todo esto. La idea es que vean el video, que hagan la actividad y les dejo abajo las fuentes de cuándo fue el último pago de la multa del Tratado de Versalles y también un power que les armé con algunos criterios del Tratado de Versalles. Del Tratado de Versalles quiero que entiendan qué estableció, pero también quiero que entiendan qué pasó, o sea, qué generó, cuánto tiene que ver en la aparición del partido nazi, el ascenso de la figura de Adolf Hitler, que va a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, miren cómo desde el punto del final de la Primera Guerra hay casi un continuo hasta el inicio de la Segunda. Termina la Primera Guerra, Tratado de Versalles, totalitarismos desencadenan Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo dejo ahí, espero que anden todos bien. Un saludo grande.